Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bueno, y sabemos que en materia previsional están pasando cosas. Hay una discusión en torno a esta reforma que presentó el gobierno. El miércoles empezaría esta votación en el Congreso, y para eso queremos conversar con un exministro del Trabajo, Patricio Melero, exparlamentario también. Patricio, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, muy buenas tardes y desde luego un afectuoso saludo a todos quienes están en la sintonía de Radio Agricultura. Muchísimas gracias por ese saludo, Patricio. Y primero, preguntar por el diagnóstico general de en qué situación estamos respecto a la reforma. Después del plebiscito, el gobierno cambió su estrategia, duplicó la apuesta, algunos señalan, porque modificó estos guarismos respecto a hacia dónde irían estos porcentajes de capitalización extra por parte de los trabajadores, y establece que una distribución distinta donde solamente un 2% iría a capitalización individual, con una gran letra chica que también habría una distribución distinta a la que actualmente conocemos. ¿Cómo le parece que el gobierno está enfrentando este problema? Yo creo que el conjunto de indicaciones que se le presentó ahora al proyecto de ley original son más de lo mismo, y en algunos casos incluso peor, porque el gobierno sigue sin modificar la esencia de su proyecto, que es seguir empujando un sistema de reparto en Chile que se lleve ahora, según la última propuesta, al menos, ¿cierto?, 4 puntos de la cotización a un sistema de reparto. Y eso a nosotros, a Chile Vamos, nos parece que va contra el sentir mayoritario de la ciudadanía, que ha dicho en todas las encuestas de opinión, en todas las campañas que se han hecho, el movimiento Con Mi Plata No, a propósito del plebiscito del año pasado, de que los chilenos lo que quieren es que el esfuerzo de su trabajo, su cotización para la pensión, para la jubilación del día de mañana, vaya íntegra y totalmente a la cuenta individual, objeto de poder tener una mejor jubilación. Pero el gobierno insiste en establecer esta suerte de impuesto al trabajo y le quita a estos 6 puntos que se quiere aumentar ahora, le quita 3 puntos, o sea, le quita el 30% del aumento a un fondo de reparto y un 1% a un tema que no tiene nada que ver con las jubilaciones, que son las salas cunas, que a mí me parece muy legítimo, muy necesario que haya sala cuna universal en el país. Yo, siendo ministro de Trabajo, dejé presentado con el presidente Piñera el proyecto de sala cuna, está en trámite en el Senado, duerme el sueño de los justos, no avanza, porque el gobierno le pone urgencia, y ahora no se les ocurre nada mejor que entrar a financiar sala cuna contra la cotización del trabajador. Entonces yo creo que son temas muy relevantes las jubilaciones, muy relevantes la sala cuna para la forma de facilitar el empleo de las mujeres, pero no hay que confundir las cosas, ¿cierto? Como dice el viejo dicho, pastelero tus pasteles. Entonces veo un gobierno confuso, equívoco, que manda cambios que no modifican el rechazo que han tenido las anteriores situaciones, y nos encontramos en una situación de que además no hay datos suficientes para respaldar las afirmaciones que se hacen, no hay un diagnóstico fundado. Yo siempre he dicho que acá se plantearon primero los instrumentos antes que establecer los objetivos. Un país ordenado habría establecido como objetivo cuál es la tasa de reemplazo que queremos llegar, se entiende la tasa de reemplazo, ¿cierto?, el sueldo que recibe el jubilado respecto a la pensión que está recibiendo al momento de jubilarse. Esa es la tasa de reemplazo, que hoy día en Chile está bajo el 50%, que yo creo que debería llegar a un valor entre el 65 y el 70, que son las tasas de reemplazo que tienen los países de la OCDE y otros países europeos. En fin, hay mucho que decir. Y se sigue insistiendo, y por eso termino tu pregunta, que se necesita la solidaridad de los chilenos. Y se juega con la palabra solidaridad, y como que se ningunea, se trata de invisibilizar el enorme aporte que significó a finales del gobierno del presidente Piñera. Me correspondió a mí como ministro del Trabajo redactar ese proyecto de ley y ponerlo en funcionamiento, que es la actual pensión garantizada universal, la tal PGU, que le está dando adicional a la pensión que tienen autofinanciada los chilenos 206.000 pesos adicionales. O sea, una mujer que tenía la pensión de la AFP de 200.000 hoy día recibe 406.000.
una que tenía una pensión de 100.000, hoy día recibe 300.000. Y eso significa que las tasas de reemplazo en los sueldos más bajos del país están entre un 80% respecto al sueldo que recibían, lo que ha significado la PGU es el hito de solidaridad social más importante que se ha hecho en Chile en las últimas décadas, que nos cuesta del orden de 5.000 millones de dólares anuales, y que lo hacemos con los impuestos que pagamos todos los chilenos para ir en solidaridad de los chilenos que tienen menos, que no se hable más de que en Chile no hay solidaridad y que no hay un sistema mixto, porque lo hay, lo pagamos todos los chilenos, pero este gobierno lo que pretende ahora es pegarle una tajada al bolsillo del jubilado para financiar las pensiones de otros. Yo a mí me parece que eso es socialmente injusto, y por eso que a nosotros no nos gusta la propuesta del gobierno, y creemos que hay formas de seguir subiendo las pensiones sin meterle la mano al bolsillo de los actuales y futuros jubilados. Y ahí, desde ese punto de vista, la oposición, ¿cómo ha reaccionado frente a esto? Porque en algún momento se han escuchado declaraciones que van en distinta línea. Se va a votar ahora la idea de legislar el miércoles. ¿Cuál debería ser la actitud en particular de los diputados que van a tener esta responsabilidad? Porque por un lado unos dicen, bueno, es que hay que aprobar esta idea de legislar porque hay que discutir el tema, pero por otro lado uno podría decir, bueno, es que si esta idea se materializa, podría llegar a perjudicar lo que el objetivo que se tiene de lograr mejores pensiones para los chilenos. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que habría que esperar que pase el miércoles con esta votación? Yo creo que la oposición chilena hoy día, que es básicamente los partidos de Chile Vamos, ¿cierto? La UDI, Renovación Nacional, Evópolis, desde luego republicanos y muchos independientes, ex demócratas cristianos, gente del Partido de la Gente, tiene que actuar de una forma radicalmente distinta a cómo actuó la oposición en el gobierno del presidente Piñera, encabezada por Camila Vallejo, por Gabriel Boric, por Giorgio Jackson, los que hoy día están gobernando, que cuando el presidente Piñera presentó la reforma a las pensiones, que también mejoraba y subía las pensiones, sencillamente rechazaron la idea de legislar. Yo tengo todavía acá el discurso del hoy día presidente Boric, ayer diputado Boric, donde decía que no estaba dispuesto a avalar una reforma como la que planteaba un gobierno de centro derecha. Y sin ir más, sin diálogo y nada, la votaron en contra, de pe a pa, de inicio a fin, sin diálogo y sin nada. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una oposición distinta a cómo ellos ejercieron la oposición desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista, del Partido Socialista, del PPD, y de todos los que le pusieron una tranca a que avanzara y se pudieran mejorar las pensiones en el pasado. Afortunadamente logramos, sí, al final, como lo he dicho, un hito universal, que fue aprobar la PGU. Otro gallo cantaría en Chile hoy día, si no fuera porque tenemos la PGU aprobada, y que hizo que las pensiones, que eran muy bajas, hoy día sean bajas, pero no tan miserables y tan malas como eran en el pasado, porque le estamos adicionando, como le digo, todos los días, todos los meses, 206.000 pesos, y le adelanto que ahora en el mes de febrero, que toca reajuste de la PGU, esas pensiones van a subir a 214.000 y van a subir todo el tiempo para mantener el poder adquisitivo de acuerdo a la inflación del país. Entonces yo creo que nosotros tenemos que dialogar, pero el gobierno tiene que darse cuenta que la reforma que está planteando el país no es la que los chilenos desean y quieren. Tiene que cambiarla radicalmente. Está como enamorado de su visión de que hay que terminar con las AFP, de que hay que terminar, digamos, con esto de que el grueso del porcentaje de cotización vaya a cuenta individual, y que quieren que vaya un sistema de reparto, quieren producir cambios que van contra el sentido común. Tiene que allanarse el gobierno a ver otras fórmulas si es que quiere nuestros votos. Nosotros no nos vamos a rendir en hacer ver nuestros puntos de vista. Vamos a poner los votos para los acuerdos, pero no vamos a poner los votos para una mala reforma, ¿me entiendes? O sea, no puede darse un ánimo reformista de que sí porque sí, o porque hay que aprobar algo, en circunstancias que eso puede ser muy malo futuro. Y yo converso con los diputados y senadoras de Chile Vamos, y todos están en esa línea: dialogar, buscar acuerdos, pero no aprobar malas reformas que después le cuestan muy caro a Chile y que perjudicaría, de aprobarse la reforma del gobierno, muy fuertemente, especialmente a las mujeres, a la gran clase media, que nuevamente sería la gran perdedora, y a los jóvenes, porque los jóvenes pondrían plata hoy día que el día de mañana no deberían reflejar en sus jubilaciones, porque le quitarían, como ya he dicho, un porcentaje de ella para ir a un reparto. Y hay una cosa que se ha mencionado últimamente, es la comparación entre la distribución de esta cotización adicional
que propuso el gobierno anterior, que incluso fue aprobada en la Cámara de Diputados y terminó detenida en el Senado, que incorporaba un 3% de cotización a la capitalización individual y otro 3% a reparto o solidaridad. Y eso lo saca constantemente el gobierno, ¿verdad? Porque dice, bueno, si es que la derecha quería esto, ¿por qué ahora se opondrían? Y ahí la contraargumentación viene a ser que entre medio estuvo la PGU también, y eso viene a modificar radicalmente el sistema y la distribución de esos recursos. Entonces, ¿cómo ha visto esa línea de argumentación respecto a lo que se hizo en el gobierno anterior y la discusión que se enfrenta ahora en la distribución que plantea el gobierno? Yo le agradezco mucho esa pregunta, porque yo, cuando se alcanzó ese acuerdo en la Cámara de Diputados en el 2019, la reforma del presidente Piñera, del famoso 3 y 3, que es usted, ¿cierto? 3 a cuentas individuales y 3 a un sistema de reparto. Habían 3 condiciones que hoy día no existen. Por eso que yo, en esa oportunidad, junto con la ministra María José Saldívar, que era la ministra del Trabajo, avanzamos en este acuerdo, que entre paréntesis se logró única y exclusivamente con 8 diputados de la democracia cristiana, entre ellos Gabriel Asensio, Gabriel Silva y otros más, que pusieron los votos porque la izquierda chilena rechazó la reforma del presidente Piñera, que subía las pensiones, como ya lo dije, en su votación en general, de pe a pa, desde un comienzo. No negociaron ni estuvieron dispuestos a nada. Claro. Y la democracia cristiana nos dijo, mire, el gobierno del presidente Piñera había planteado, igual que ahora, que un 6% de aumento y que fuera íntegra y totalmente cuenta individual. Pero hubo que llegar a ese acuerdo para poder tener los votos y poder avanzar. Pero por consiguiente, fue un acuerdo con la democracia cristiana. Y lo que ocurrió después es que no avanzó en el Senado, porque la izquierda socialista, fundamentalmente el Senado, dijo no, nosotros no validamos este acuerdo de la Cámara de Diputados, y siguieron insistiendo en que la totalidad del aumento fuera a un fondo de reparto y no a la cuenta individual de los chilenos. Pero habían 3 condiciones que eran muy importantes y que no se dan hoy día. Primero, usted lo ha dicho, no había, cuando se hizo ese acuerdo en la Cámara de Diputados, la pensión garantizada universal. No existía la PGU. Y la sola PGU, si usted la lleva a cotización, es hoy día equivalente a un aumento entre un 3,4 y un 3,6% de la cotización. Esa es la equivalencia de la PGU sobre la cotización. O sea, es como si ya hubiéramos subido del 10 al 13,4, ¿me entiendes? Sí. De manera tal de que esos 5.000 millones de dólares que ponemos todos los chilenos para mejorarle en 206.000 pesos más a los chilenos sus pensiones, no existía el 2018. Lo segundo, que es muy importante, no se le habían autorizado y efectuado los 3 retiros a los fondos de la AFP, que significó sacarle a las pensiones de los jubilados 50.000 millones de dólares. Yo hoy día le pido a los que el pasado avalaron esos retiros, que se hagan responsables del daño que le hicieron a las pensiones de los jubilados, porque hoy día miran para el lado. Pero cuando votaron y aprobaron 3 retiros, que significaron salir 50.000 millones de dólares, no les importó. Les importaba salir reelectos de inmediato, pero no miraron las pensiones. Y hoy día, claro, muchos jubilados están teniendo pensiones más bajas porque retiraron su plata. En esto no hay misterio. Y por consiguiente, cuando se hizo este acuerdo del 3 y 3, esos retiros no existían. Y tercero, el gobierno del presidente Piñera, recordémoslo, nunca tuvo mayorías en el Congreso. Nos negaron la sal y el agua en todo, nos hicieron la vida imposible, nos acusaron constitucionalmente 10 veces a ministro y 2 veces al presidente de la República. Nos negaron todas las leyes para enfrentar la delincuencia, nos negaron todas las leyes para mejorar las pensiones. No teníamos acuerdo, no teníamos mayoría, y por consiguiente teníamos que buscar algún camino para avanzar. Y todas esas 3 cosas que existieron cuando se acordó de eso no están hoy día. Y hoy día, afortunadamente, tenemos la PGU. Hoy día ya se ha ido recuperando parte del dinero retirado y el gobierno tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que el 3 y 3 hoy día no es válido, no es aceptable, porque sigue mandando 3 puntos a reparto, y nosotros creemos que no debe ir nada a reparto, debe ir toda la cuenta del trabajador para mejorar su pensión en un 60%. Y ahí, ¿usted cree que el gobierno va a dar su brazo a torcer? Porque hasta ahora lo que ha apostado es a dividir a la oposición. Y el pirquineo legislativo y todo lo que hemos visto. De hecho, el propio presidente habla de una oposición dialogante y otra que no es, precisamente
a propósito de esta reforma. Pero vemos los números, vemos las encuestas, que finalmente son los chilenos los que no quieren que las pensiones o su cotización adicional tenga esa distribución, y vemos que esto sigue avanzando en el Congreso. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar con esta tramitación, especialmente cuando hay un acuerdo respecto a que hay que hacer algo en materia de pensiones? Se ha hecho con la PGU, pero hay que, por ejemplo, fortalecer el pilar contributivo, y la verdad es que pareciera que esto avanza como un tren que no tiene freno y no se ve que se pueda desviar. Bueno, sin duda que no está fácil el tema, porque aquí el sartén por el mango lo tiene el gobierno. Es el presidente de la República, don Gabriel Boric, el que tiene la iniciativa de ley en materia de seguridad social y de pensiones. El Parlamento no puede hacer cambios si es que no cuenta con la firma del presidente y del ministro de Hacienda, ¿cierto? Claro. Entonces, si él no cambia su proyecto de forma muy importante y acoge lo que hemos estado planteando, que también apunta a mejorar las pensiones, bueno, va a ser difícil acordarlo. Y yo creo que el gobierno tiene que allanarse y darse cuenta de que tenemos todas las herramientas para poder mejorar pensiones sin ir a un sistema de reparto y sin destinar un 3% a las cuentas de un fondo solidario. Porque ya lo dije, la solidaridad, a nuestro juicio, hay que hacerlo con la plata del Estado y no con la plata del actual futuro jubilado. No es necesario meterle la mano al bolsillo a los chilenos para financiar un aumento de la PGU y para mejorar las pensiones a los actuales jubilados, más de lo que ya se le mejoró con la PGU. Y esto hemos sido muy claros en demostrárselo al gobierno. Tiene mecanismos para hacerlo y por consiguiente yo creo que tiene un afán ideológico, tiene una obsesión ideológica que tiene que terminar con la AFP, de que tiene que terminar con esto y acá y allá, como si eso fuera a mejorar las pensiones. Yo escucho, fíjese, a la ministra del Trabajo reiteradamente, escuché hoy día en la mañana al presidente Boric y dice: la oposición tiene que ceder porque nosotros ya hemos cedido. ¿Cómo va a ceder la oposición? Si lo que le está pidiendo el presidente Boric a los chilenos es que cedan parte de su salario y de su cotización para ir en solidaridad a otros que no pagan. Eso hágalo, señor presidente, con los impuestos generales de la nación, que se pagan actos de impuestos en Chile. Pero no me meta más la mano a mí. Entonces, cuando él le pide a los partidos de oposición que cedan, lo que en realidad lo que está haciendo es que le está pidiendo a la clase media, a las mujeres y a los jóvenes de Chile, que cedan parte de su pensión o que estén dispuestos a asumir una pensión más baja a futuro. Y a mí me parece que eso no puede ser la idea. En un país que tiene recursos y mecanismos para abordar esto, fortaleciendo la PGU, que hay que subirla, nosotros creemos hasta 2.50, hay mecanismos para mejorar las pensiones de las mujeres, igualar el saldo de las mujeres cuando esté por debajo de la del hombre por motivo de lagunas que tenga. En fin, déjeme decirle, Chile Vamos ha sido muy proactivo, le ha presentado al gobierno muchas fórmulas para poder avanzar. Lo que pasa es que, en fin, están como en la estrategia del salame, lo van cortando a poquitito. Entonces, acuérdense que partieron en 6-0, 6 a cuenta de reparto, 0 a cuenta individual. Después vino con una propuesta de 2 y 4. Ahora está con una 3, 2 y 1 que nadie la entiende. Y nadie no entiende por qué le tiran 1% a esa laguna, que es un tema que no tiene que ver con la seguridad social. Tiene que ver con el tema de la empleabilidad de las mujeres y con temas muy nobles, pero que yo no veo por qué hay que extraer plata del cotizante para financiar esa laguna. Si cuesta, está financiado y está el proyecto de ley en el gobierno para lograr eso, ¿no? Entonces, yo tengo esperanza que al final de cuentas el gobierno se vaya allanando y vaya entendiendo que hay fórmulas posibles para mejorar las pensiones que mantengan la propiedad de las cotizaciones en los cotizantes, ¿no? Y ahí hay que ser ingenioso. Nosotros la hemos presentado al gobierno, le hemos dicho que hay caminos, que abandone sus derroteros ideológicos y que una vez por todas avancemos, porque usted lo ha dicho, lo dijo recién, la única fórmula real y efectiva de mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados es cotizando más. Si cotizando un 10% al mes no alcanza. Fíjese que los países de la OCDE están todos en torno entre el 19 y el 20% del sueldo que lo cotizan para la pensión, no alcanza, de lo contrario. Y más aún si los hombres trabajan en Chile promedio 20 y tantos años y las mujeres del orden de 15,
y después se quiere vivir 30 años de la pensión, cuesta mucho juntar la densidad de ahorro suficiente para poder sobrevivir con la plata ahorrada. Eso es un punto, y por eso que la solidaridad del Estado ha estado muy presente, y yo siento mucho orgullo personal, institucional y político de que en el gobierno del presidente Piñera hayamos aprobado la PGU, porque ha sido sin duda el hito de solidaridad social más fuerte que yo he visto, y que lo reciben hoy día más de 2 millones de chilenos, y no solamente los jubilados, sino que también los pensionados por invalidez y los niños con severos problemas de su salud mental, como los de la Teletón, o con daño físico. Bueno, queda más claro entonces el panorama de esta discusión después de esta conversación con Patricio Melero, exministro del Trabajo. Patricio, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Bien, muchas gracias a ustedes por llamar y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por esa gentileza. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más.